pero culminante del todo. Hemos dejado al conde de Castilla, Sancho García, camino de Córdoba, al frente de una enorme hueste formada por castellanos y bereberes. Así Castilla va a jugar un papel decisivo en la guerra civil, la fitna, como dicen las crónicas moras, que estaba deshaciendo el califato. Sancho ha tomado su partido, va a apoyar a los bereberes de Suleimán. No es más que una alianza temporal, pero le va a permitir ampliar de manera notable sus posiciones al sur del Duero, y de momento le está llevando a las puertas mismas de Córdoba, donde las tropas del califa se agrupan para frenarle. Al frente de esas tropas del califa se hallaba el general eslavo Obadid, jefe militar de Medinaceli. Decíamos ayer que Obadid había acudido a Córdoba en busca de refuerzos y que debió de quedarse helado al ver lo que vio. ¿Y qué vio? Que no había ejército. Las defensas de Córdoba se reducían a una tropa de aluvión alistada a toda prisa entre la población local. Numerosa, sí, pero sin experiencia alguna de combate. ¿Y dónde estaba el enorme ejército creado por Almanzor? Aquella terrible máquina militar que durante años había sometido a los reinos cristianos del norte a un régimen de terror permanente. Pues aquel ejército ya no estaba, se había disuelto bajo el torbellino de la guerra civil, y una buena parte de él, por otro lado, se encontraba ahora atacando Córdoba bajo las banderas castellanas. Así es. En fin, para reforzar la dudosa combatividad de este improvisado ejército, el califa Muhammad había ordenado rodear Córdoba de fosas y trincheras. Pero al tener noticia de que los castellanos asomaban a orillas del Guadalmellato, a un día de camino de la capital, no tuvo la sangre fría suficiente para esperar, para aguantar la embestida. Persuadido de que el número de sus voluntarios sería suficiente para frenar a los invasores, confiado tal vez en los efectos euforizantes de la Guerra Santa, el califa ordenó salir de la ciudad para plantar cara al ejército castellano y bereber, y el encargado de dirigir la operación iba a ser, de nuevo, el eslavo Obadid, el jefe militar de la Marca Media. Era el 5 de noviembre de 1009 y fue un nuevo desastre para Córdoba. El choque tuvo lugar cerca de Alcolea, donde el Guadalmellato vierte al Guadalquivir. El número de los califales debía de ser impresionante, por lo que cuenta la crónica mora, pero a Sancho no le impresionó mucho. Bastó una sola maniobra, una carga de un escuadrón berebere contra el centro de las tropas de Obadid, para que el frente de los defensores se deshiciera en medio de una enorme confusión. Los soldados del califa, que en su inmensa mayoría jamás habían combatido antes, descompusieron sus líneas. Después, empujados por castellanos y bereberes, comenzaron a retroceder hacia el río. La crónica mora eleva a 10.000 el número de cordobeses muertos, acuchillados unos, ahogados otros en las aguas del Guadalquivir. Tal vez la cifra es exagerada, pero la derrota no. Obadid, buen militar, vio desde el primer momento que la batalla estaba perdida. En cuanto a su primera línea, demostró que era incapaz de aguantar la embestida enemiga. De manera que, prudente, reunió a sus 600 guerreros, los que habían sobrevivido a la derrota de Alcalá de Henares, que contábamos ayer. Bueno, los reunió y abandonó el campo. El general eslavo marchó a su sede de Medinaceli para tratar de mantener las posiciones que se le habían encomendado. Con ello, el camino a Córdoba quedaba abierto para los castellanos de Sancho García y los bereberes de Suleimán. En Córdoba, el califa Muhammad había corrido a refugiarse en el Alcázar. Cuando vio llegar a los bereberes, buscó al anterior califa, Hisam II, al que mantenía preso. En los meses anteriores, Muhammad había hecho correr el rumor de que Hisam estaba muerto. Incluso había celebrado sus exequias fúnebres. Ahora lo mostraba vivito y coleando como manifestación de que Hisam seguía siendo califa. Así se lo dijo a los bereberes, y les dijo más. Les dijo que él, Muhammad, no era en realidad califa, sino simplemente Hajib o primer ministro de Hisam II, que había recuperado el trono. Bueno, pues el ardid no coló. Los bereberes le respondieron que ya tenían su propio califa, Suleimán, y que se alegraban mucho de que Hisam siguiera vivo, pero que el trono ya no le correspondía a él, sino a Suleimán. No hubo acuerdo posible, Hisam fue obligado a abdicar por segunda vez. Ahora el nuevo califa es Suleimán. El 8 de noviembre de 2009, Suleimán ibn al-Hakam, que así se llamaba, es solemnemente coronado. Córdoba tiene nuevo califa. Sancho García está presente en la ceremonia.
Acto seguido, el conde de Castilla reclama su parte, no solo el rico botín comprometido, sino también las fortalezas del Duero. Suleimán le contesta que no le puede dar las fortalezas porque están en manos de Badid, el eslavo, el general. Bueno, Sancho no estuvo ni un día más de lo preciso en Córdoba. Sin duda, en aquel momento, Córdoba no era el mejor lugar del mundo para pasar unas jornadas de descanso. En cuanto cobró el botín comprometido, el 14 de noviembre se marchó de allí. Dejaba, a modo de prenda de amistad, una guardia de 100 caballeros que fue alojada en una alquería cerca de la capital. Y en Córdoba, mientras tanto, nuevos sucesos volvían a agitar el paisaje. En efecto, porque la guerra civil estaba lejos de haber terminado. La población de Córdoba, que pocos meses antes se había dedicado a masacrar a los bereberes por orden de Muhammad, salía ahora a las calles a aclamar a los mismos bereberes y a su nuevo califa, Suleimán. Eso no impidió que los bereberes se entregaran al pillaje de la ciudad, hay que suponer que acompañados por los castellanos. Pero en cuanto los castellanos se fueron, los bereberes se quedaron solos y enseguida constataron que su posición era cualquier cosa menos airosa. Nadie realmente les apoyaba en la ciudad. El excalifa Muhammad, que habían derrocado, aprovechando la confusión, había logrado huir. Un partidario suyo se las arregló para llevarle hasta Toledo. Allí Muhammad, llamado Al-Mahdi en las crónicas, trató de evaluar sus fuerzas. Aún tenía posibilidades. Las guarniciones de la frontera de Coimbra le reconocían como califa, también las del norte en Tortosa. En cuanto a la decisiva posición de Medinaceli, en manos del eslavo Badid, Muhammad también creía poder contar con él. Una posición difícil la de Badid. El veterano general clamaba venganza, pero el objeto de sus iras no eran los castellanos, sino los bereberes. Volveremos a encontrarnos al general eslavo en los próximos episodios. Para Sancho, en todo caso, estos eran ya problemas muy lejanos. Sancho estaba en otras cosas, sí. El conde volvía a Castilla y traía en las manos el mayor triunfo que ninguno de sus predecesores había conseguido jamás. El balance de la operación será suculento. Suleimán no había podido entregarle las fortalezas acordadas, pero tampoco era necesario. Todas aquellas posiciones, ya sin defensa digna de tal nombre, podían ser tomadas por propia iniciativa. El general eslavo, Badid, seguía entre Toledo y Medinaceli, pero estaba más preocupado por los acontecimientos de Córdoba que por mantener la frontera. Así, en los meses siguientes, los castellanos no tardan en ocupar de nuevo Osma, San Esteban de Gormaz, Clunia, Berlanga de Duero, Sepúlveda y Peñafiel. Es decir, que prácticamente se recupera la línea máxima de expansión cristiana hacia el sur, fijada 70 años tras la victoria de Simancas. Todo el territorio desde el Duero hasta Somosierra volverá pronto a poblarse de colonos. A Sancho empezaban a reclamarle ahora otros asuntos, en particular en el Pirineo. Ya veremos cuáles, lo veremos mañana. Y mientras tanto, los catalanes, sí, empezaban a acariciar proyectos que unos meses atrás habrían parecido insensatos. En algún momento del año 1010, seguramente en el mes de enero, los hermanos Borrell, Ramón y Ermengol, condes de Barcelona y de Urgel respectivamente, reciben una inusual propuesta de alianza. Se le envía nada menos que ¿quién? Badid, el general eslavo que manda en Medinaceli. Todavía tiene que pasar muchas y muy sorprendentes cosas. Las veremos en los próximos días.